Un saludo cordial a todos los televidentes que están conectados con nosotros a través también de las redes sociales, a través de esta serie de entrevistas que venimos haciendo desde este lugar, desde el Mesón del Arriero. Hoy saludamos a la invitada del programa del día de hoy, es Magdalena Cuervo. Magdalena, bienvenida. Gracias, Dubian. Bueno, hoy vamos a conversar. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación, qué bueno poder conversar con usted. Hoy vamos a conversar en el programa, vamos a hablar acerca de usted y por supuesto también de su relación con Jorge Alberto Gómez Gómez, de gran recordación para nuestro municipio. Pero para empezar el programa, cuéntenos un poco de usted, Magdalena, un poco de su vida, de su familia. Bueno, ¿quién es Magdalena? Magdalena nació en el municipio de San Luis, Antioquia. No se crió en el municipio, mis padres me llevaron cuando yo tenía de 2 años a Barranquilla. Regresamos cuando yo tenía 13 años nuevamente al municipio de San Luis. Y en el municipio de San Luis prácticamente viví mi juventud, mi locura, disfrutar toda esa naturaleza que tiene ese municipio, todos esos charcos, toda esa cosa sabrosa que tiene el municipio. Entonces allí estudió la primaria y la secundaria. La primaria la terminé en Barranquilla y arranqué el bachillerato en el municipio, pero no lo terminé allá. ¿Dónde lo terminó? En Granada. Ah, en Granada. Bueno, ya comienza a aparecer Granada pues ahí en su historia. Y bueno, la pregunta es, pero ¿cómo conoció usted a Jorge Alberto? Bueno, yo vivía con mi abuela, pero mi abuela fallece. Y tengo una amiga que todavía es enfermera del hospital en San Luis. Y me fui a vivir con ella. Allí conocí a Alberto porque eran compañeros de trabajo. ¿Por qué conocí a Alberto? Porque Alberto era promotor de saneamiento en el municipio de San Luis. Ya venía de San Miguel, de un corregimiento del municipio de Sonsón, y llegó a San Luis y ahí fue donde lo conocí. ¿Cuál fue su primera impresión cuando conoció a Jorge Alberto? Me parecía un tipo muy fastidioso. ¿Por qué? Porque yo cada que iba y pasaba por una esquina los lunes, él como que viajaba a veredas y los lunes siempre se paraba en una esquina a esperar como la chiva que lo llevara y siempre me echaba algún piropo, entonces como que me daba rabia. Entonces los lunes para mí era una tortura pasar por ahí y justo me tocaba pasar por ahí. O sea que no fue amor a primera vista, pues. No. Eso se fue construyendo poco a poco. Fue muy insistente, él fue demasiado insistente, entonces los fines de semana que yo no estaba estudiando con mi amiga nos íbamos para el río y él siempre se pegaba y siempre era pendiente de todo movimiento que yo hacía, se sentaba al lado mío, entonces eso me estresaba. Yo creo que fue la insistencia de él. ¿Y cuándo comenzó a cambiar ya esa visión suya? Por ahí a los 6 meses comenzamos ya como ya diferente. Te invitaba a bailar, era hasta buen parejo. Bailábamos, salíamos y sí, comenzamos a tener una relación muy chévere, muy agradable. ¿El liderazgo allí de Jorge Alberto en San Luis también era fuerte? Mucho, era demasiado fuerte, era un tipo querido por las comunidades rurales más que todo, porque su labor era más campesino, más a la ruralidad que al mismo pueblo, ¿cierto? Más sin embargo en el municipio de San Luis tiene mucha gente que aún lo recuerda, lo quiere y recuerda esa época en la cual él laboró en ese municipio. ¿Cuánto duró el noviazgo de ustedes? Muy poquito, duró 1 año y 2 meses. Cuando Alberto lo trasladaron para Granada, eso fue en un noviembre, se vino para Granada y yo me quedé sola, pero él era muy querido, entonces iba cada 15 días a hacerme la visita a San Luis. Y de ahí ya tomamos la decisión de casarnos, no nos casaron, porque yo era menor de edad, yo tenía 16 años. En ese siguiente año, entonces, lo planeamos en abril, entonces hicimos las vueltas con todas las parroquias que nos encontramos alrededor y no nos casaron, entonces ¿qué tocó? Decirle a mis padres que yo me iba a venir a vivir con él. Todo el mundo era asustado, pues, que cómo me iba a venir a vivir con él. Bueno, pero terminé mi 7º y me vine a vivir en ese junio aquí a Granada. O sea que se casaron aquí en Granada. Aquí en Granada nos casamos, yo ya llegué aquí en esa Semana Santa
Me quedé toda la Semana Santa, en junio ya me vine a vivir del todo y en diciembre, el 30 de diciembre nos casamos aquí en la iglesia de arriba. ¿Conocía Granada? ¿No la conocía antes? No la conocía. ¿Cómo le pareció Granada, ese primer contacto con Granada? Uy, mucho frío, uno venía de un Claro, calor. Eso era lo que más me impactaba y sobre todo, no, la gente muy querida, muy amable. Alberto era un tipo que a pesar de su timidez, porque Alberto era tímido, pero era una persona muy querida. Cuando cogía la confianza, se daba mucho a querer con la comunidad. Cuando conoció usted a Alberto, ¿le gustaba la política? No, Alberto no fue un hombre político, fue un hombre muy social, pero no relacionado con la política. Era un hombre que sufría por sus comunidades rurales, siempre vivía como pensando en cómo mejorar ese tema de darle una calidad de vida al campesino. Siempre lo pensó porque desde que era promotor de saneamiento hizo muchas obras sociales en el tema de su labor y de su pasión, pues, porque uno puede tener una labor que sea muy social, pero si no lo hace con la pasión que él lo hacía, yo creo que eso no hubiera funcionado. ¿Y cómo fue ese acercamiento o cómo fue la propuesta que le hicieron a Jorge Alberto para que finalmente decidiera incluirse por la política y decidiera ser candidato a la alcaldía? Dubian, te cuento. Alberto hizo un programa con cafeteros, que fue las famosas Unisafas. No sé si tú alguna vez has escuchado qué era eso. Era el baño sanitario de los campesinos, ¿cierto? Entonces Alberto se metió mucho en ese proyecto. Resulta y sucede que cuando llegó a Granada le preocupaba mucho la comunidad, lo que era lo de los medios, porque era una población rural, pero muy poblada. Era demasiado poblada, entonces él no concibía que una población tan poblada no tuviera agua en sus casas. Generó un proyecto con el Servicio Seccional de Salud, el cual salieron favorecidos la comunidad de los medios y donde él se dedicó a hacer el proyecto y a llevarlo a feliz término. Y a llevarles agua, ese fue el proyecto más grande de Granada en el tema del agua, donde él se madrugaba a los medios y se tiraba al suelo a pegar tubos como un obrero, a que el presupuesto le rindiera, decía él, que porque otro empleado no aguantaba y que había que economizar los recursos que les habían dado para que toda la comunidad lograra como el objetivo de tener su propia agua en la casa. Ese fue uno de los proyectos más grandes cuando estuvo como promotor de saneamiento, más sin embargo en la zona rural de Tierra Fría también hizo varios proyecticos en el tema de agua. Cuando estaban en esos proyectos tan grandes, un día llegó a la casa un viernes muy empantanado y me dice, él siempre, nunca no me decía muy frecuentemente amor, sino nena, ¿cómo te parece la propuesta que me están haciendo? Y yo, pues, ¿cuál propuesta? Y me dijo, que me lance a la alcaldía. Le dijo, uy, no, yo no quiero, yo fui muy reacia a eso. Yo dije, no, qué pereza, políticos, eso todo es igual, que no, las cosas son diferentes, y yo, la gente dice que te apoya y después nadie te va a apoyar, la gente se deja comprar por cualquier cosa. No, yo tengo unas comunidades que me están respaldando, de verdad, la gente está muy comprometida. Yo no te lo quería contar, pero ya como que ya esto se está como saliéndoseme de las manos porque la comunidad toda está encima con eso. Entonces, bueno, si esa es tu pasión, dale. Fuimos y le contamos a mis suegros y mi suegro dijo, vas a dejar morir la familia de hambre. Porque Alberto era trabajador del Servicio Seccional de Salud, pero era en propiedad, o sea, era muy difícil que lo sacaran. Entonces mi suegro decía, no vas a dejar morir la familia de hambre por meterte en esa pendejada. O sea que la familia de Alberto tampoco lo apoyaba No, en el inicio. único que sí le dio como la fuerza fue Hernán, que siempre eran como los más parceros, entre ellos como hermanos, siempre eran como los que más se comunicaban. ¿En qué año vino Jorge Alberto de San Luis, vino a Granada? Vino en el año 89. 89, o sea que estuvo desde ahí empezó todo su trabajo social. Todo su trabajo social. Esa época tan difícil para Granada, el 90, el 92, esos paros cívicos, ¿qué recuerda usted de esos momentos? Y Jorge Alberto, ¿qué papel jugó en todo esto?
jugó un papel que uno se quedaba asombrado mucho porque la comunidad le escuchaba demasiado en esas comunidades. Recuerdo tanto que en esa época estaba la alcaldía de Guillermo Gómez, claro. Gómez, que fue una de las que sufrió pues que la gente hizo paro, que se paralizó el comercio, que en la plaza se amontonó la gente, pues se construyó la gente, fueron como 2 noches que se estuvo la gente ahí esperando que el alcalde renunciara pues por los malos manejos que se les estaba dando a los recursos, y eso fue tanta la presión y que de alguna manera Alberto también estuvo ahí como apoyando a los campesinos, y que a la final pues destituyeron a don Guillermo. El proyecto político que lideró Jorge Alberto es conocido en Granada como Unión por Granada. Usted participó un poco de ese proceso. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue? Porque un proceso, como usted lo decía ahora, muy respaldado por las comunidades, hubo unos lineamientos ideológicos, podemos decirlo de alguna manera, muy claros, unos postulados claros. ¿Qué nos puede contar para Granada de ese proyecto político de Unión por Granada que fue tan significativo para el municipio? Unión por Granada nació con dos personajes muy importantes que de alguna manera hay que rescatarle a Granada. Uno de ellos es Mario Gómez y la otra es Lola. Lolita fue una de las mujeres incansables por este municipio. Iniciamos porque ¿qué? Lola se lanzó primero que Alberto. Claro, de ahí inició. Y Mario también se lanzó. Y Mario también se Mario lanzó. fue concejal. Mario fue concejal. De ahí arranca como el proceso político de reconstruir a Granada, de hacer unión por Granada. Era un asunto bastante duro, les tocó muy duro, porque Granada era demasiado conservador, ¿cierto? Y habían unos personajes, como en todos los municipios, muy conservadores y muy arraigados a la política. Entonces le tocó un tema bastante duro, porque mira que Mario Gómez salió y perdió la alcaldía. Luego siguió Lola, perdió la alcaldía. Y la tercera opción fue Alberto, donde ahí sí tuvimos el éxito que nadie se lo esperaba, ¿cierto? Y siendo honesta, Dubian, yo tampoco esperaba que Alberto fuera a ganar. Y de la manera claro, como lo hizo. Porque de todas maneras uno encontrar una votación de casi 3.000 votos frente a 700 votos de la tradición política de Granada, uno decía, jue madre, si este tipo lo quieren en este pueblo, ¿cierto? Ha hecho cosas por este pueblo. Eso fue una cosa muy agradable, muy dura en su momento por los monstruos políticos a los que él se enfrentaba, ¿cierto? Y porque era una campaña muy pobre, no era una campaña llena de diva, de prebenda, no era una campaña, era una campaña más desde lo social, desde hablar con las comunidades, de escuchar sus dificultades y decir, hombre, si lo logramos, con toda seguridad vamos a apoyar eso que tú quieres, eso que la comunidad está pidiendo, ¿cierto? El eslogan, si no estoy mal, era una propuesta seria, ¿cierto? Unión por Granada, una propuesta seria. Sí, ese era el eslogan. Yo todavía conservo el programa de gobierno, todavía lo tengo, donde se construyó lógicamente con la comunidad, cuando él ya realmente dijo, vea, Unión por Granada tenía una cosa muy simpática, que era, se hizo la candidatura, pero se inscribió y no estoy como tan segura, pero creo que esa se hizo fue con el de Unión por Granada, pero quien les dio el aval para inscribirse a la alcaldía fue la de Luis Alfredo Ramos, que fue, ¿cómo era que se llama? Alas, equipo. No, era la de antes, Alas, bueno. No recuerdo bien. Pero igual el proceso de Unión por Granada fue un proceso, fue un partido que escribió por firmas, un movimiento cívico, político que... Y que sí, fue un movimiento muy cívico, muy de la comunidad. O sea, y que a lo último algunos equipos pues políticos de alguna manera de la región, más no del municipio, se integraron a esa propuesta. ¿Cómo fue el momento cuando, Sora lo decía, con ese respaldo tan masivo, Jorge Alberto Gómez se
logra ganar las elecciones y es alcalde de Granada. ¿Cómo se vivió ese momento después de conocer los resultados? Muy feliz, la comunidad estaba enloquecida en las calles, la gente no sabía ni qué hacer, la gente quería celebrar, gritar, caminar por todas las calles, porque el comentario era de la gente que el otro candidato ya tenía la fiesta preparada y que ellos no tenían fiesta preparada. Alberto les dijo no. Ya ganamos las elecciones, soy el alcalde, ya a partir del 1 de enero soy el alcalde oficialmente, pero a partir de mañana iniciaré a trabajar con todos los procesos que tenemos y que hemos soñado por Granada. Nada de triunfalismos, nada de restregar nada, cada uno para su casa y cada uno disfrútelo de la forma más sencilla, no hagan algarabía del tema porque aquí todavía no se ha ganado nada, aquí lo que empieza es una batalla muy grande. Inició su alcaldía el 23 de diciembre de 1994. En sus prioridades estaba la planta de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales. Ejerció un liderazgo muy grande en todos los aspectos de la vida municipal y durante su gestión se ejecutaron obras como la planta de tratamiento, la pavimentación de la vía Granada Autopista, se hizo la memoria cultural, la construcción del estadio municipal 190 años, el arreglo de los parques en la zona urbana, la mejoración de las vías de la zona rural, la recuperación del corregimiento de Santa Ana, y los puestos de salud de las veredas de la Quiebra, Los Medios y la Galilea. Ya cuando era alcalde, ¿ya tenían hijos? Sí, claro, teníamos a Camila, que Camila en este momento tiene 27 años, y a Juliana. Juliana estaba 20 años, tenía 4 años iba a cumplir. O sea, Juliana estaba ya... El tercero sí nació estando Alberto en la alcaldía, que eso es un chiste también. Sí, ¿por qué el chiste? ¿Qué pasó? Porque los amigos de Alberto en la alcaldía siempre le decían, es que lo único bueno que has hecho en la alcaldía ha sido un hombre. ¿Cómo se vivieron? Granada empezó a vivir una época muy bonita, después de pasar, digamos, un tiempo tan difícil, con los paros cívicos, con tanto desánimo, por lo que se logra leer en los periódicos de aquellas épocas y lo que nos han contado, pasa una época muy diferente, donde llegan proyectos, muchas cosas bonitas. ¿Cómo fue ese trabajo de Jorge Alberto Gómez como alcalde? Un trabajo muy duro y desde la familia, ¿cómo se acompañó? Con la familia traté como familia de apoyarlo en todo. Yo creo que uno de los éxitos de él fue que no tuvo una mujer jodona, ¿cierto? Porque la mujer jodona, celosa, eso estanca. Sin embargo, creo que me integré como a todos los proyectos y de acompañarlo, más en el tema emocional, porque creo que eso es lo fundamental, ¿cierto? Alberto en todas partes que iba y tocaba la puerta, no sé qué tenía. No tengo ni idea qué reflejaba su rostro o cómo eran sus palabras, que a ningún proyecto le decían no. Uno de los proyectos más lindos y más, o sea, fueron muchos, ¿cierto? Pero algo que realmente que lo siento y que todavía lo recuerdo mucho fue decir, comenzamos a recuperar a Granada. ¿Desde dónde? Desde que la gente conozca su himno. En Granada nadie conocía el himno a Granada. Alberto con la banda de música de aquí, don Germán, armaron el himno, se fueron a Medellín a grabarlo, me acuerdo que eran en unos cassettes, se les entregó a todas las instituciones educativas rurales, me acuerdo que les copiaron la letra y les entregamos a cada una de las instituciones y a las comunidades rurales para que se sintieran primero identificados y sintieran a Granada con su himno, con su bandera. Eso eran unos símbolos para Alberto fundamentales. Él decía, si uno siendo de Granada no se sabe el himno, no somos de ahí. Así se nos hizo un proceso de recuperación de la memoria histórica y cultural, proyecto muy, muy valioso. Pero, nos hablaba usted de ese proyecto, pero digamos que fueron tantas obras positivas, no sé si hubo algún proyecto en especial
que Jorge Alberto haya celebrado, lo logré, lo luchó mucho y que le hayan dicho, listo, se lo aprobamos y que él haya llegado a la casa, qué sé yo, con una alegría inmensa. Sí. No sé si hay un proyecto particular que lo Sí. haya movido mucho. La Vía Granada. Granada Autopista. Autopista. Porque al padre Adancito le decía que mi hijo es más fácil entechar la autopista al entechar la vía que pavimentarla. Que pavimentarla. Esa era siempre la historia del padre Adán. Y Alberto le decía, lo vamos a lograr. Y él le decía, yo no lo creo. Alberto, lo vamos a lograr. Y cuando él se sienta, que en ese entonces era el doctor Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe le hizo la propuesta. ¿Y cuál era la propuesta? Ustedes están muy niños y no conocen el tema. La autopista estaba unos obreros del departamento, donde hacía como 20 años estaban en la vía bregando a ver si de pronto pavimentaban así fuera 1 kilómetro, pero en 20 años no se le vio como el empuje a la vía. Alberto le propuso al doctor Álvaro Uribe que retirara a los obreros y que si le quería ayudar, que debían contratar y que si a él le tocaba como alcalde irse a tirar pala, él lo hacía. Y Álvaro Uribe quedó tan impactado que no tuvo forma de decirle no. Lo cogió tan cortico y creo que fueron tan emocionantes las palabras de Alberto que Álvaro Uribe le aprobó el proyecto. Le aprobó ese proyecto, le aprobó el proyecto del agua potable, un proyecto que generó bastante angustia, Dubian, porque en la política sí, el tema de los contadores. El tema de los contadores fue muy duro, entrar a una socialización con la comunidad. Pues la gente acostumbrada a derrochar agua, ya que le midieran y que pagara por lo que consumiera. Y Alberto decía, si me tengo que morir para que este proyecto funcione, me muero. Con el tema del agua, con el tema de la energía. En Granada el tema de la energía era horrible. En Semana Santa se veían los bajones, la gente sufría mucho porque la luz se iba. Y hizo un proyecto con Edatel. Y Edatel le siguió la cuerda, como todos los donde tocaba la puerta, todos les decía sí. Por eso te digo, Dubian, que yo no sé con qué cara lo hacía Alberto. Yo creo que con esa cara de cacheticolorado montañerito que tenía, ¿cierto? Que era capaz de convencer como esos grandes proyectos. Como la convenció usted, ¿cierto? Yo creo. Sí, era una cosa increíble. Y ese sí fue fue muy duro. Yo creo que de las cosas más duras que tuvo Alberto fue el enfrentamiento con el tema de la luz, de arreglar ese cableado de todo el municipio. Recuerdo que se le formó una comunidad en la plaza, le iban a quemar el carro de representación que era un trooper y la gente estaba berrionda y lo iban a quemar, comenzaron como las algarabías y Alberto muy agresivo, mucho, yo le dije eso no se hace, pero yo creo que era como la impotencia y la rabia que sentía porque él decía, es que es un proyecto para la misma comunidad, pues cómo no van a permitir que cambiemos el cableado de este pueblo que está tan llevado. Se quitó la camisa en plena plaza y les dijo, y si me tienen que matar por esto, me tienen que matar y de aquí no me muevo y van a dejar trabajar la gente. Bueno, eso duró por ahí, póngale 1 horita, pero bueno, la gente entendió y realmente yo creo que la gente debe estar agradecida porque yo creo que desde ahí no se han vuelto a cambiarlo el cableado de la energía aquí, pero yo creo que el mantenimiento sí le deben de hacer, ¿cierto? Claro, son cosas muy importantes en el tema de servicios públicos. Usted ahora hablaba de Álvaro Uribe, que siendo alcalde Jorge Alberto, Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y ahí inició una amistad entre ambos. ¿Qué le contaba Jorge Alberto de esa amistad? Álvaro Uribe vino varias veces a Granada. ¿Cómo fue eso, esa amistad que se gestó ahí? Álvaro Uribe es un tipo muy trabajador y creo que una de las cosas que le apasiona a él es el tema de que él le gusta que la gente genere proyectos y creer, ¿cierto? Y creo que Alberto no fue un desconocido para él en ese tema. Alberto fue un hombre muy contundente con él en lo que quería, fue muy claro y muy preciso. Yo creo que esa precisión y esas ganas y esa berraquera que le ponía Alberto a cada uno de sus proyectos, yo creo que eso enamoró a Álvaro Uribe. Inclusive le decían el niño consentido de la gobernación. Alberto entraba a cualquier secretaría y hoy en día todavía lo recuerdan
el tipo inquieto, el tipo que pedía por todo, a todo le sacaba provecho, cualquier reunión con Álvaro Uribe siempre había algo que pedirle al doctor Álvaro Uribe. Entonces, yo creo que eso era como lo que más marcó esa amistad entre ellos, de alguna manera, esa alcaldía y esa gobernación. En la alcaldía de Jorge Alberto se logró un logro muy importante para él y para Granada, que fue declarado como mejor alcalde del departamento. Y se hizo un gran homenaje en Granada, una Eucaristía, un desfile, pancartas, un montón de cosas. ¿Cómo fue ese momento? Dubia, Granada obtuvo con Alberto muchos premios, no solamente el premio al mejor alcalde. Granada tuvo el premio a uno de los municipios verdes de Antioquia. No sé si te han contado. Sí, claro. Sí, fue una cosa muy chévere. Se ganó una plática el municipio en el municipio verde y ahí fue donde se reorganizó el parque de la plaza principal. Y ese cuando con Jorge Alberto alcalde se arreglaron todos pues, muchos parques, se dieron vida, sí. El parque de la variante de los Chuspas que conocemos y muchos más. Muchos. Y cuando fue el premio al mejor alcalde, recuerdo en esa época quién era alcalde de Medellín, era Sergio Naranjo. Y eran compañeros y conversaban también, porque Alberto si algo tuvo fue que con sus compañeros de alcaldías tuvo muy buen feeling con ellos. Entonces los muchachos, los compañeros no creían que Alberto haberse ganado el premio al mejor alcalde de Antioquia, pues un montañero de estos, increíble. Sí, eso fue. La gente decía, eso debe haber sido que quedó bien hecho. Porque ahí no tiene que haber habido plata, porque si de plata se trataba, se lo hubiera ganado en ese entonces el de Medellín, el de Envigado, el de Río Negro, que tenían su pulso político fuerte. No, cuando se hizo el proceso y que postularon a Alberto como para darle ese premio, vino una comisión, hizo un recorrido a las veredas, las comunidades contaron qué había hecho, qué se estaba ejecutando. Uno de los proyectos que más les impactó fue el tema de la educación. Alberto llevó el bachillerato al campo, dotó las bibliotecas en los establecimientos educativos rurales, no concibía que el docente viniera a dormir al pueblo, sino que dentro de la institución le acondicionó una habitación, les dio cama, televisor. Me acuerdo que le dio un Betamax, cuando eso no era ni siquiera el VH, una nevera, para que el docente estuviera en una buena comodidad para que permaneciera en la institución y no se tuviera que desplazar, porque él decía el desplazamiento genera mucho rato, ¿cierto? Y los muchachos al fin y al cabo no van a tener lo suficiente horario para poder aprender. Cuando termina la alcaldía, la terminó de gran manera, con todos estos reconocimientos, con proyectos lindísimos para Granada que hoy siguen significándose demasiado. Después de terminar la alcaldía, ¿qué hizo Alberto? Bueno, terminó la alcaldía, Cornare le ofreció ser subdirector de planeación. Le emocionaba el tema porque ser subdirector de planeación en Cornare era continuar con su labor social, porque es un tema más en el tema social de las comunidades, de visitar 23 municipios que están conformados en Cornare. Pero Alberto era un puesto demasiado político, eso sí te lo puedo decir, y creo que si estuviera aquí me estuviera pellizcando por ser indiscreta, pero se aburrió. ¿Por qué se aburrió Jorge Alberto en Cornare como subdirector de planeación? Porque no eran los proyectos como tal para las comunidades, sino para quién se lo vamos a dar. Era más pensando a cuál contratista se lo vamos a adjudicar. Entonces Alberto fue muy tajante en el tema y dijo, no, o sea, yo no trabajo así. Y no es porque yo necesite que me den un peso, pero el día que a uno le den un peso por un proyecto, el proyecto no funciona, porque va a quedar chueco. Entonces dijo, no, renuncio, y renunció. El director le dijo, le suplicó, y cuando llegó, él había estado como un mes insistiéndome en el tema. De pronto le daba un poquito de miedo, ya 3 hijos,
¿qué voy a hacer sin empleo? Más sin embargo yo le dije, no, si ahí no te sientes cómodo y no puedes desarrollarte como a vos te gusta, generando todas las cosas chéveres que a vos te gusta y te impacta por la comunidad, de hambre no nos vamos a morir, tranquilo. ¿Cuánto estuvo en Cornare? ¿Poco tiempo? Un año. Un año. Fue muy poco, pues. Yo creo que duró mucho. Y después de salir de Cornare, ¿qué estuvo Bueno, haciendo? Alberto, como él era tecnólogo en construcciones civil, estaba terminando la ingeniería. Alberto, con su forma de ser, tenía muchos amigos, Dubian. ¿Quién iba a creer que uno fuera a cualquier parte y Alberto todo el mundo lo reconocía, lo quería, ¿cierto? Entonces, en la vida pública Alberto se ganó muchos amigos y muchos de ellos contribuyeron a que Alberto hiciera contraticos. Entonces Alberto hizo un puentecito por allá en San José de la Montaña, realizó un parque en La Unión, inclusive ese parque de La Unión lo hizo, estaba de alcalde Juan Carlos, estaba en esa alcaldía, nos invitó un domingo y nos mostró un terreno. Alberto estaba en Cornare, le mostró el terreno y Alberto le dijo, hacete un parque aquí, ole, presenta un proyecto bien bueno a Cornare, que yo te ayudo a que lo organicemos. Y bueno, las cosas se dieron y presentó el proyecto, Alberto se lo pulió, pasó el proyecto y en esas Alberto se quedó sin trabajo. Y Juan Carlos, en agradecimiento, le dio el proyecto a Alberto para que lo ejecutara. Inauguramos el parque, un parque hermosísimo en La Unión, la comunidad súper feliz, Alberto matado. Entonces yo le decía, vos no generás emociones solamente en Granada, también las generás en otras partes. Sí, en todas partes que iba siempre había algo de rico de gente halagando como el trabajo social que él hacía. Cuando él estaba por fuera, igual venían frecuentemente a Granada. Mucho. Alberto decía que primero se moría antes de dejar a Granada. Y eso pasó, ¿cierto? Murió en su ley, en su pasión. Precisamente ya estamos llegando a esas fechas tristes y trágicas y duras para Granada y para todos. ¿Cómo vivió Alberto esas fechas duras de la masacre, de la toma para Granada? ¿Cómo fueron? ¿Dónde estaban ustedes y cómo las vivieron? Dubian, yo me fui a vivir a Medellín con mis hijos, pero más sin embargo Alberto se quedó aquí, solamente iba los fines de semana, porque en ese entonces estaba trabajando en Cornare, después decidió regresar nuevamente al pueblo, como trabajar desde aquí, tener como otros asuntos. La primera que fue la de Tierra Fría, que fue la de noviembre, fue muy duro, porque ahí quedaron muchos, o sea, él le decía mis amigos, ¿cierto? Muchos campesinos de los cuales Alberto tenía una amistad enorme con ellos, entonces eso fue un golpe muy duro para él. Sintió que Granada ya iba a comenzar un tema muy duro, que era una disputa territorial entre de alguna manera los grupos, ¿cierto? Muy duro, pero cuando sucede lo trágico y lo duro es que nosotros nunca dejamos de venir a Granada. Entonces los fines de semana siempre estábamos aquí. Y ese fin de semana 15 días antes de la toma, nosotros estuvimos aquí. Y él se dedicó a hablar como siempre, se bajaba a la plaza a tomarse un ron o a tomarse un tinto, a conversar con la gente. Y la gente muy preocupada porque se sentía un ambiente demasiado pesado. Él habló inclusive con los de allí, los de Juan del Corral, y les dijo que si algo le pasaba a Granada era responsabilidad de ellos. Muy eufórico y muy furioso, pues porque él decía, es que como ya no soy alcalde, entonces nadie le presta atención a uno. Y era como tan impotente, ¿cierto? Bueno, más sin embargo, con todas las muertes en el Alto, de toda la gente que de alguna manera teníamos vínculos con ellos, comenzó una etapa muy dura para él, de venir a llorar por su pueblo. Él decía que por Granada lo daba todo. Nosotros estuvimos en Granada el fin de semana, en Cali ese fin de semana antes de la toma. Estuvimos en Cali
Y cuando veníamos de Cali nos anunciaron la muerte de William, un reconocido líder de Galilea, de Malpaso, de esa zona de allá, que es el esposo de Gloria Gutiérrez. Nosotros llegamos de Cali el lunes festivo, el martes arrancamos para la funeraria, fuimos a visitar a Gloria y a acompañarla en esa tristeza. Pero nos pasó algo muy impactante, creo que Alberto ya sentía la muerte. Nos pasó algo muy triste, pero fue muy triste, muy doloroso, pero después uno entiende que realmente esa era la fecha en que Alberto se iba a morir. Dubia, nosotros llegamos a la sala a ver a William y nos sentamos con Gloria a saludarla y él se levantó y miró a William y se puso pálido y me cogió de la mano y me sacó y me dijo, nena, yo no vi a William ahí, me vi yo ahí. O sea, fue una cosa, y yo, wow, pues ¿cómo decís eso? No, amor, yo me vi ahí, te lo juro que yo no vi a William. Eso fue impactante. Y transcurriendo la semana, Juliana, mi hija, él la cogió y la cargó, y él le dijo, bienvenida hermana muerte. Y Juliana se puso a llorar, y él le dijo, hija, no llore, Mona, no llore, que eso es lo más seguro que tenemos, y si hoy me muero, me voy con la conciencia tranquila de que he hecho miles de cosas y jamás, hasta donde mi Dios me dé, voy a seguir luchando por mi pueblo y por mi comunidad. Eso era casi que 6 meses antes de la toma. Es que la toma fue en diciembre. Nosotros llegamos, fue miércoles. Nosotros llamamos por la mañana al ejército a ver si podíamos entrar. Todo el tiempo fue la presión. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la toma ese día, creo que todo el mundo nos desconectaba los teléfonos, porque parecía un loco llamando a Granada a todas partes a ver cómo iban y llamando al ejército para que entraran. Jorge Alberto estaba en Medellín. En Medellín estábamos. Mientras se vivió la toma en Granada. Se vivió la toma. Desesperado por venirse el jueves a primera hora, el ejército no nos permitió entrar. Nos permitió entrar después de las 2 de la tarde, que hicieron como inspección de la zona, a ver cómo estaba. Llegamos aquí a las 3:30, 4 de la tarde, cuando vio a su pueblo en el suelo. Me acuerdo tanto esa expresión, Dubia. ¿Qué dijo? No, se bajó del carro, se arrodilló, y lo único que dijo fue, acabaron mi pueblo estos hijueputas, y se abrió a llorar. Fue un episodio muy triste. ¿Estaban ustedes dos solos? Sí, estábamos los dos solos, habíamos dejado a los niños en Medellín. Dijo, no, es que allá lo que necesitamos es manos que ayuden, no irnos a cuidar niños. Y él, como siempre, como muy metido en sus cosas y con ese amor por Granada, no le importó que no tuviera ninguna representación ni política, ni social, ni estaba representando ni los comerciantes, ni ningún gremio. Pero la primera reunión la hicieron en el hospital, estaba sin luz, y dijo, sé que no represento a ninguna comunidad especial, pero yo soy Alberto Gómez, hijo de Granada, de la cual quiero apoyar todos los procesos que se vengan, y me comprometo a luchar y acompañarlos en este proceso. Y él lideró desde que, por supuesto, o sea, destrucción de nuestro pueblo, él se apersonó y fue el gerente de la reconstrucción. Desde que arrancaron las máquinas a sacar la gente que quedó debajo de los escombros, se tomó y se lo echó al hombro, de dirigir, de alegrarse de alguna manera de encontrar a uno así estuviera muerto, pero decir, pues lo sacamos dentro de los escombros, de calmarle la angustia, ¿cierto? A ese familiar que buscaba a ese ser querido que no lo encontraban por ningún lado, ¿cierto? Fue muy triste, pues, dirigir esa obra, de que mueva así, de que hágalo despacio, de que no meta la retroexcavadora de esa manera, como dirigir como toda esa obra para lograr sacar esos cuerpos de entre de esos escombros. Desde ahí Alberto se sintió el gerente de ese proyecto.
Y después ya en propiedad también Y lo en fue. propiedad, cuando ya el comité lo designa como gerente del proceso de la reconstrucción. Entonces Alberto se quedó en Granada permanentemente cuando asumió este reto, la gerencia de la reconstrucción. ¿Estuvo todo el tiempo acá y ustedes en Medellín? Sí, Alberto estuvo todo el tiempo porque todo el tiempo aquí iba a Medellín a buscar plata, como buen limonero que era, a todo el mundo le pedía. Terpel le regaló 2,5 millones en cemento en esa época para la reconstrucción. El Grupo Éxito le regaló 5 millones de pesos a la reconstrucción de Granada. Y fueron muchas las instituciones que él le tocó la puerta. Se hizo la Granadatón en el Coliseo Iván de Bedú en Medellín, donde allá estuvimos y donde luchamos y se consiguió unas donaciones bastante representativas para iniciar el proceso de reconstrucción y que jamás desistió del proceso y que se soñaba con una Granada y que tal vez para Alberto era como el punto de partida para darle un toque diferente a Granada, ¿cierto? Porque él decía, las calles tan pequeñas, esto, bueno, que sea algo que realmente, pues, un dolor muy grande, pero que también sea algo para que, Claro, para que mejoren mejorara como sus la vías, su infraestructura, infraestructura, como toda esa parte, ¿cierto? Soñó un proyecto de reconstrucción muy elevado, muy lleno de ambiciones. Recuerdo tanto que en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Nacional, en ese entonces Andrés Uriel era uno de los profesores de la universidad y eran muy buenos amigos porque Andrés Uriel estaba también en el gobierno de Álvaro Uribe. Nos logró con Andrés Uriel que Andrés Uriel le mandara a los practicantes para que hicieran el tema de maquetas y el tema de levantar topográficamente el municipio para iniciar los procesos. O sea, desde el momento que lo nombran gerente oficial fue incansable. Tocó todas las puertas posibles. No, todo lo que había en mi casa, a veces dormían los muchachos porque él decía, no tenemos plata para darles hospedaje, llevémonos para la casa. Amor, hay que echarle más agua a la sopa que vienen los muchachos. Había que hacer ese trabajo porque esa era su pasión, él quería ver a Granada reconstruida, mucho. Y bueno, y tristemente en ese proyecto de reconstrucción, desafortunadamente esa fecha triste y trágica para Granada, para sus familias y para todos, de la muerte de Jorge Alberto, ¿qué nos puede contar de ese día tan triste? Es muy duro, ¿sabes? Yo era el pegote, como me decían a veces los amigos de él en la plaza cuando nos sentábamos a tomarnos un tinto. Yo era la pega loca. Pero yo creo que mi Dios siempre le escuchó sus súplicas. Era un hombre muy piadoso, muy creyente en Dios. Era un tipo demasiado, Dios supremo. Todas las noches hacía un pacto con Dios, que el día que él le fuera a suceder algo, yo no estuviera con él. Porque muchas veces estando en la alcaldía sucedieron episodios un poquito malucos y donde yo me daba cuenta y me le subía al carro y no me le bajaba y me iba con él. Y él me decía, uno no puede arriesgar la vida de esa manera. Y sobre todo que tenemos 3 hijos. Siempre le pidió a Dios que yo nunca estuviera con él si algún día le pasaba alguna cosa. Y creo que mi Dios le concedió eso que tanto le suplicó. Ese día llegamos a Granada, fue viernes. Recuerdo tanto, pero fue un viernes muy trágico. Viernes 13. No, y fue un fin de semana terrible. Muy duro para Granada, durísimo, lo recuerdo. ¿Cómo te parece que se levantó muy temprano, mandó un fax desde la casa, haciendo unas cotizaciones, y se le metió que nos teníamos que venir para Granada? Que tenía una reunión muy temprano y que qué pereza madrugar, que nos viniéramos. Recuerdo que estábamos en las fiestas de la Virgen del Carmen.
nos vinimos, esperamos que la niña, estaba la mayor en clase, le tocaba por la tarde a Juliana, llevamos la excusa a las 12:30 que salía la niña, llevamos la excusa que Juliana no iba a asistir a clase. El coordinador del colegio me dijo, ¿por qué no va a asistir la niña a clase? Si ahí la llevan y vamos para Granada. Y me dijo, ¿a qué se van a ir a ese pueblo tan violento? Jamás se me van a olvidar esas palabras de ese coordinador, como si lo hubiera, pues como si presintiera de alguna manera alguna tragedia que nos iba a pasar. Él estaba muy emocionado de venir a Granada como siempre, sus emociones pasaban más del 100% de la euforia de llegar a Granada. Llegamos a Granada, la primera impresión era que entrábamos de la autopista aquí. Dubian, y acordate que esto era muy, muy terrible, porque se movía un árbol y uno decía, ¡jue madre! Uno llegaba aquí a Granada con la mandíbula, le dolía, sí, de hacer fuerza, de, mejor dicho, de todo. Pero más sin embargo eran más las ganas de estar aquí, que todos esos sustos y toda esa tensión no desfallecía nunca, ¿cierto? Llegamos y, como era de costumbre, siempre nos paraban en el ramal. Y esta vez no nos pararon, pero cuando continuamos la marcha, nos encontramos 3 muchachos muy armados. Dubian, yo jamás en mi vida, cada que nos paraban en la autopista, yo nunca me llegué a bajar del carro. Inclusive me fastidiaba y le ponía más volumen al radio, pero ese día lo hice. No sé por qué. Me bajé del carro, yo sentía como que si ya iban a matar a Alberto ahí. Fue una cosa de pánico impresionante. Nos bajamos, él se bajó, yo me bajé. ¿En dónde fue eso? Fue más bajito llegando al ramal, de aquí para allá. Nos bajamos, él abrió la maleta, le pidieron qué llevaba. Traíamos unos planos de la reconstrucción, porque había que mostrárselos a una comunidad, perdón, a la comunidad que estaba implicada en el proyecto de la reconstrucción, que al día siguiente era pues la reunión. Era como unos planos iniciales, como mostrándoles en cómo iba a ser el proyecto. Eso era lo que traía. No pues que digamos que es que Alberto traía publicidad política, absolutamente nada. Traíamos eso. Alberto cerró la puerta, el baúl, y yo no fui capaz de montarme al carro hasta que él no se montó. Y se le montó de una forma tan extraña que yo dije, aquí fue. Porque Alberto no le dio nunca la espalda, siempre fue como de lado. Entonces abrió la puerta, se metió, y cuando yo vi que ya se sentó, entonces ahí sí me subí. Cuando él me dijo, amor, me vi matado. Y yo le dije, me pasó igual. Y me dice, sí, muy extraño, porque tú nunca te bajas del carro. Y yo, algo me decía que te iban a matar. Y me dijo, no, pues ya, por lo menos pasamos esta, gracias a Dios, listo. Llegamos a Granada, estaban en los retiros de los hombres, se vino para la iglesia, estuvo ahí. Después era el desfile de los carros. Me llamó a la casa, me dijo que si íbamos a ir al desfile, yo le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no tengo ganas. Y me dijo, entonces entrégueme los niños que voy a ir con ellos y voy a recoger a mamá. Y yo, así váyase con los niños y con la mamá. Y arrancó, hizo toda la bulla y pitó tanto, le puso tanto el pito al carro que lo dañó. Quedó sonando como horrible, eso parecía un gallo y todo el mundo en la variante lo gozaba con ese carro. Gozó parejo, rezó muchísimo, porque la mamá pues muy piadosa también, muchos rosarios de aquí al Carmelo. Llegaron y llegó a la casa nuevamente y me dijo, vamos para la plaza donde los muchachos como de costumbre. Y vuelvo y le digo que no, tan raro. Y me decía, amor, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué no quiere salir conmigo? No sé, hay algo que me empuja, que no puedes estar ahí, ¿cierto? Me dijo, pero no te quedes en la casa. Y yo le dije, no, listo. De pronto subo donde Hernán a jugar un poquito cartas.
Y me fui para donde Hernán y yo le dije, yo subo a donde Hernán, pero si me prometes que a las 9 subes por mí. Me dijo, listo. Cuando llegaban las 9:30 y no subía, entonces yo cogí los niños y arranqué. Daniel estaba muy pequeño y el tetero se le había quedado en la guantera del carro y el carro lo tenía él en la plaza. Nosotros comenzamos a bajar, le dije a las niñas que bajaran y ninguna quiso. Entonces yo, muy valiente, arranqué es que para la plaza a buscar el tetero del niño. Llegando ahí a la esquina de los Maya, algo me empujó, pues no, me dio el arrebato y me devolví y dije, no, pues ya está muy grande, que tome una taza, yo no voy a ir por allá a buscarle un tetero, ¿cierto? Uno después comienza como a hacer todas esas conjeturas y uno dice, Diosito no quería que yo estuviera ahí. Llegamos a la casa y Dubian sentí unas llaves y yo pensé que Alberto había llegado y esperé. Yo dije, más que viene, muerto de hambre, ¿ta? Nunca abrieron la puerta. Nuevamente se sintió la puerta. No era Alberto. Yo fui hasta la puerta y la abrí. Cuando abrí la puerta sonó el teléfono de la casa. Y era doña Carmen, la esposa de Claver, llamando a mi hermanita, a Yané. Y cuando mi sobrino contestó, que yo le pregunté quién era, me dijo, doña Carmen, la esposa de don Claver, el inspector. Yo ahí mismo dije, mataron a Alberto. Fue algo, no sé. Cuando Yané estaba dormida, la desperté y yo llamé a doña Carmen, mataron a Alberto. Y me dijo, no, no piense eso, a Alberto no le pasó nada, aquí no le pasa nada. Y yo, mataron a Alberto. Cuando ya doña Carmen le dijo, no, es que llamaron a Claver a un levantamiento en la plaza. Yo dije, ¿en la plaza, Alberto? Yo arranqué como una loca. Inclusive fui muy agresiva con don Arcesio. Lo cogí del cuello. O sea, es una cosa que usted en un momento se le olvida quién es usted, ¿cierto? Y se llena como de ese odio y de esa tristeza. ¿Por qué? Porque a él me dediqué a maldecir a Granada, de a decir, no vale la pena. Todo lo que le dio a este pueblo para que 5 hombres llegaran al sitio y lo cogieran a quemar ropa. No, yo decía, perdóname la expresión, pero lo digo con sentimiento y con mucho dolor, iban a ser 16 años de la muerte de Alberto. Manada de hijueputas, ¿cierto? No daba para más de ver a un hombre que lo dio todo, que se entregó, que jamás se le robó un peso a este municipio, ni un peso. Alberto creo que fue uno de los alcaldes que salió más pobre de lo que entró, ¿cierto? Jamás le robó un peso a nadie, jamás quiso tener como la ley de la ventaja como hace cualquier político. Definitivamente Alberto era un ser íntegro en toda su esencia. Era una esencia que definitivamente cada vez, gracias, lo recuerdo y puede que sean 16 años que uno dice, 16 años, ya pasaron mucho tiempo, pero no. Sí, sigue latente el recuerdo. Y cada que uno hace recorderis como de todos estos eventos, siempre salen las lágrimas, claro, ¿cierto? Eso es inevitable. ¿Cómo siguió de ahí en adelante la vida de ustedes ya con la ausencia de Jorge Alberto? ¿Cómo fue reconstruir de nuevo ya la vida de todos ustedes? Mira, Granada se reconstruyó en la parte material, felicitaciones, tuvo quien liderara después de Alberto. Yo creo que Alberto de alguna manera enseñó que había que salir adelante, ¿cierto? Pero el tejido familiar fue muy duro. Dubian, yo no trabajaba. Yo era una niña consentida al igual que mis hijos, porque Alberto no solamente fue bueno
frente a las comunidades, sino también con su familia. Fue un hombre muy familiar, muy consentidor con sus hijos. Entonces, dejar uno perder ese ser tan especial, tan querido, fue muy duro, demasiado, demasiado. Y encontrarse usted que después, que eso era lo que más me dolía, después de Alberto todo lo que hizo, después de conocer tanta gente, saber que yo no trabajaba, sentirse uno tirado y abandonado, eso es muy triste, ¿cierto? O sea, los amigos de Alberto, los se líderes, perdieron todos. no los acompañaron. Uno decía, no, todo el mundo se tomó la foto en el velorio. Al velorio de Alberto llegó las personalidades de este departamento que ni siquiera yo sabía que eran amigos de Alberto. Cuando uno encontrarse un velorio que primero fue aquí, que después fue en Capillas de San Juan en Medellín, y que encontrar una sala de velación que era la más grande y que nunca estuvo vacía, uno decía qué cantidad de gente la que seguía a Alberto, pero que lo echamos en el hueco, como vulgarmente uno puede decir, y que hijo de madre, se murió Alberto y ya, se murió la familia aquí, o sea, la familia de Alberto, pues ¿a quién le importó? A nadie. Dubian, yo estuve 2 meses que no, pues era muy triste. Yo creo que no atenté contra mi vida, yo creo que por esos hijos que me había dejado de alguna manera, pero pasé por todas. Fue muy difícil. Pasar uno al frente de la casa de uno, de la vecina, a tocar, me va a prestar 2.000 pesos, muy duro. Tenaz, muy tenaz. Cuando la gente decir que había quedado llena de plata, pues que me quedó la casa, doy gracias a Dios, ¿cierto? Y que de alguna manera tuvimos la oportunidad de tener la vivienda. Pero fueron 2 años muy duros, Dubian, con la familia, el duelo, todos los días los servicios llegaban. Claro. La alimentación de estos hijos, sin uno tener con qué comprarles una bolsa de leche, muy complicado. Fueron 2 años muy duros, ¿sabes? Pero bueno, la vida... Yo una vez le pregunté a Dios en una de esas noches, de una de esas 2 meses de noche que no dormía, y le dije, Diosito, si tú me dejaste aquí, es porque voy a ser capaz de sacar mis hijos adelante. Y creo que sí. Sí, no, para eso me dejó. Claro, no, ahí el reto fue grande. Muy duro, muy grande y muy duro. Tuve una tienda, la tienda de la Unidad, vendí los 2 carros que teníamos. Los 2 carros que teníamos los vendí, compré la tienda de la Unidad, la tuve 2 años. El primera semana fue terrible, yo no estaba enseñada a trabajar, ir a la mayorista, mercar legumbre, llegar martes y jueves a la mayorista, levantarme a las 3 de la mañana, saber que llegaba a mi casa a descargar legumbre, a organizar el mini mercado, y saber que tenía que ir a despachar mis hijos para el colegio, de volver otra vez al mini mercado, de organizar, y que a mediodía yo cerraba de 1 a 3 y que tenía que arrancar para la casa a tenerles el almuerzo hecho, y a luchar y a batallar con ellos. Muy duro, pero bueno, aquí nos tienen en la vida, dándole duro para sacarlos adelante. Bueno, después de esos años tan difíciles, Magdalena, como usted lo dice, que fueron duros, de la ausencia de esos amigos que acompañaron en tantos proyectos a Jorge Alberto, ¿qué nos puede contar hoy de su vida y de su familia, 16 años después? Bueno, 16 años después, Magdalena, después de tener una tienda, y después yo creo que a Magdalena le cambió la vida después de que se inauguró la reconstrucción de Granada. Con la reconstrucción de Granada, en la inauguración, le cambió a Magdalena la vida. ¿Por qué? Dubian, porque creo que realmente Álvaro Uribe sí era amigo de Alberto, ¿cierto? Porque ese día Iván Darío me invitó a la reconstrucción como símbolo de que Alberto estuvo en ese proceso. Entonces decía, si Magdalena no va, entonces, ¿cierto? Claro, sí. Inclusive fui muy reacia porque yo dejé de venir 23 meses a Granada. Sí, 23 meses sin venir a Granada.
me demoré sin volver a Granada. Inclusive por ahí me mandaron un mensaje que fue muy triste. Me lo encontré en el centro a alguien y me dijo: Magda, pero usted ¿por qué no ha vuelto a Granada? Vuelva a Granada, es que el asunto no era con usted, el asunto ya lo habían resuelto. Eso me partió el alma, ¿sabes? Por supuesto. ¿Con qué ganas uno viene? Claro, no, pues imagínese. Menos con esas expresiones, uno decía, ¿cómo así? Pues muy triste. Siempre estuve reacia, entonces en ese tenía la tienda. Le dije a mi hermanita que si abría la tienda, pero muy charro, porque yo todo el tiempo dije que no. Iván Darío siempre me ofreció transporte, que iba por mí, que bueno, que Álvaro Uribe iba a estar, que iba a inaugurar la reconstrucción, todo el cuento. A las 5 de la mañana me desperté y me desperté de un sueño, no, ni sueño, me dije, me voy para Granada, ¿cierto? Y llegué a Granada sabiendo que no iba a venir. Vine a Granada al proceso de la reconstrucción, a la inauguración. Un día de mucha chillada, de mucho llorar. Ese homenaje que le hace Álvaro Uribe, Alberto, puso yo creo que a todo el mundo en este pueblo a llorar, contando las infidelidades que hacía con Alberto cuando Alberto le pedía plata, como todo ese proceso en la alcaldía de él y en la gobernación, donde inclusive contó algo que fue muy particular porque fue un cumpleaños de Álvaro Uribe y todos los alcaldes le compraron una silla para un caballo, pues esas sillas de caballo, y quien se la iba a entregar era Alberto. Y Alberto era con la silla para entregársela a Álvaro Uribe y no se la entregaba. Y Álvaro Uribe le decía, pero entregame pues el regalo. Y él le decía, primero me tenés que prometer que me vas a dar 50 millones de pesos para la cancha de arriba. Entonces fue algo muy charro. Entonces, contar eso a Álvaro Uribe en plaza pública, contar una cantidad de cosas que realmente yo lo sabía, pero que no era como muy común y comentarios muy sueltos de la calle. Entonces uno ese día, yo creo que no había llorado tantísimo como lloré ese día en esa inauguración de la reconstrucción de Granada. Ahí cambió mi vida, Dubian, después de haber llorado tanto. Me encontré un Álvaro Uribe muy humano, donde se sorprendió cuando le dije que no estaba haciendo nada, cuando estaba Eugenio Prieto encargado como gobernador delante de mí, le pegó un regaño que qué vergüenza pues, pero dijo algo muy lindo, fue: si nosotros no le ayudamos a la familia de los grandes líderes que nos ha quitado la guerra, entonces ¿cómo vamos a reconstruir y hacer sociedad y país? El doctor Juan Eugenio me dio una cita a los 15 días, muy querido. Pues yo creo que también era por claro. Era el momento, ¿cierto? Era su jefe. Me dio un empleo de auxiliar administrativa. Yo no había terminado mi carrera, que era uno de los compromisos que yo había hecho con Alberto. Antes de que lo mataran en ese semestre, iba a ser el tercer semestre de administración. Y me dijo: amor, pase lo que pase, nena, nunca jamás vaya a dejar la universidad. Me promete que va a estudiar Dubian, y uno sin plata. Claro. Ay, esas promesas. Claro, ya hay que y había que cumplir esas promesas. Terminé mi carrera. Pero ¿sabe quién fue el ángel de la guarda de mi familia? Que eso sí, yo lo amo y lo defiendo donde sea. Porque si alguno de los amigos de Alberto se acordó que Alberto había dejado familia, fue Omar Gómez, el alcalde. Sí, Omitar. Omitar siempre se acordó que en mi casa había que mercar, entonces no le importaba entregarme sus tarjetas. Y siempre era como Alberto mercaba: pague los colegios de los muchachos, que no les haga falta nada. Qué bonito. O sea, Omar hizo una obra: Omar, tengo que pagar el semestre de la universidad, tranquila, cualquier cosa hacemos, ahí vamos para adelante, esa carrera hay que terminarla. O sea, fue un apoyo incondicional. Y Álvaro Uribe, que me dio la oportunidad de trabajar en la gobernación, entré como auxiliar. Luego en la época de Luis Alfredo Ramos, mi provisionalidad me sacaron a la calle porque los del concurso ganaron el puesto donde yo estaba. Me fui para la calle. Le doy también muchas gracias a Nelson García, que cuando estuve en la dificultad que quedé sin empleo, Nelson me ofreció la dirección de Cultura y Deporte, muy querido.
Luego en esa también tengo que agradecer porque estando ahí me encontré nuevamente con Álvaro Uribe en San Carlos, donde Álvaro Uribe me pregunta nuevamente que cómo estaba en la gobernación y le conté que me habían echado y en 15 días nuevamente también me estaban llamando desesperados por ingresarme pues nuevamente a la gobernación y es tanto que me ofrecieron ser secretaria de uno de los puestos de la fábrica de licores y yo no se los quise aceptar. Dubia, me volví hasta lo más de pinchada, ya había terminado mi carrera, no, yo dije, si esta no es la oportunidad, entonces Claro. ¿cuándo? Entonces le dije a la secretaria de Recursos Humanos que yo ya había terminado mi carrera, que mis hijos estaban creciendo y que yo necesitaba darles universidad. Y con un puesto de auxiliar administrativa no me daba. Y que yo era administradora de empresas y que me había tocado muy duro, 7 semestres muy duros para sacar mi carrera adelante. Claro. Que yo necesitaba un puesto de profesional. Y que en una vacante definitiva, cosa de que cualquier político no llegara a sacarme, sino que me sacara un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y me dijo que era muy exigente. Y yo le dije, no hay problema, pues ustedes cuadran, ¿cierto? De alguna manera estaba respaldada por el doctor Álvaro Uribe, entonces había que aprovechar la coyuntura. Y afortunadamente llevo pues en la Secretaría de Educación, llevo desde el 2011, llevo trabajando, llevo 6 años en la Secretaría de Educación. Qué bien. Magdalena, alguna pregunta, pues sabemos del gran liderazgo de Jorge Alberto en el tema político, a usted o a su familia, algunos han pensado en algún momento en incursionar en temas políticos? Dubia, no. No. ¿Sabes que no? Yo creo que de pronto Juliana, de pronto si le pica tal vez porque ama tanto este pueblo y la veo a ella como, dice, mira, Juliana está terminando ingeniería civil. Sigue la carrera del papá, entonces a veces me da como el susto de decir, ay, Juliana, está siguiendo los pasos del papá. No, y ella es muy social y muy ambientalista, entonces uno diría, de pronto le da, no sabe cuándo le pica el bichito de la política. Magdalena, si Jorge Alberto estuviera vivo, ¿usted cree en qué cargos estaría, hasta dónde hubiera llegado? Vea, Dubian, si Alberto estuviera vivo, con toda seguridad hubiera trabajado en los 2 gobiernos de Álvaro Uribe. Porque de algo estoy segura, es que Álvaro Uribe quería mucho a Alberto, ¿cierto? Y que uno de esos compromisos fue que si él llegaba a la presidencia, se lo llevaba a Bogotá. Y creo que hubiera hecho una gran labor. Y que de todas maneras su esencia no le iba a perder por estar en Bogotá y de seguir amando a su tierra. Pero Alberto, como está la situación política hoy en el país, creo que tuviera la gran decepción del tema político, ¿cierto? Y creo que estuviera trabajando mucho de las comunidades más de bajo perfil, ¿cierto? Porque era un hombre que le gustaba codiarse con mucha gente, pero manejando un bajo perfil. Sobre todo esa codiada era solamente por sacar provecho para esta región, ¿cierto? Para toda esta comunidad. Sí, creo, quién sabe, además que hubiera repetido alcaldías, quién sabe cuántas en Granada. Claro, también. Magdalena, una pregunta de pronto quizás no tan fácil o no sé cómo sea para responder, pues sabemos que a Jorge Alberto lo asesinaron las FARC, ¿cierto? Y estamos en un proceso de paz, de diálogos. ¿Qué opina de este proceso de paz? Es un poquito complicado el tema, Dubian, sí. Es perdonar. ¿Sería capaz de perdonar a quien le hicieron esto? Creo que no. Creo que no porque si algo tengo convencida es que lastimosamente la lucha de estos grupos perdieron como el horizonte, ¿cierto? Cuando uno dice que una guerrilla donde es comunista, donde realmente lucha por una sociedad, por una comunidad, yo digo, si de eso hubieran tenido, no hubieran matado a Alberto. Porque Alberto era un hombre muy sociable, muy entregado a la comunidad, muy lleno de una satisfacción personal de ver a ese campesino disfrutar de las cosas pocas que se le pudieran dar, pero disfrutarlo.
El proceso de paz es un proceso difícil, creo que no van por muy buen camino, creo que ese proceso para mí, empezando que Granada le pusieron una cantidad de dinamita, que fueron las FARC, y que como grupo político, como grupo que acaba de entregar unas armas, jamás se ha manifestado con este municipio, porque hago como seguimientos en las redes y en todo el proceso de paz, hago como, ¿a quién le pidieron perdón? ¿A qué? Y creo que a Granada le hicieron un daño terrible y nunca los he visto aquí como mínimo, hombre, dando la cara. Y yo creo que aquí a la comunidad, cuando tumbaron a Granada, Granada cambió de la noche a la mañana. Granada iba para un municipio demasiado importante, demasiado reconocido, no solamente por el oriente antioqueño, sino por el país. Y a Granada, con la tumbada de Granada, lo tiraron para atrás. Entonces yo creo que eso es imperdonable, porque cuando uno quiere una comunidad, como uno como guerrillero, según mi filosofía, es trabajar por la comunidad, por la sociedad, le hace esto a un municipio de estos, entonces uno dice, ¿qué clase de guerrilla somos? ¿Cierto? ¿O es? ¿Qué clase de guerrilla es cuando vino y acabó, como decía Alberto, acabó la cocina de su casa? Eso es imperdonable, Dubian, y más que jamás han venido aquí a pedirle perdón a la comunidad por tanto daño que nos hicieron. Entonces, el proceso de paz, chévere, para el que crea en el cuento, yo no lo creo, respetable el que lo crea, el que como lo vea, yo no lo creo todavía, creo que va a ser un fracaso, pero bueno, ojalá esté equivocada, ¿cierto? Y que las cosas realmente funcionen, pero creo que a Granada tiene mucho, mucho que le debe la guerrilla, le debe mucho, las FARC le deben mucho, no solamente con la tumbada, sino también con la matada de Alberto. ¿Le hace falta a Granada un liderazgo político y social como el de Alberto? Sí, Dubian, realmente a Granada todavía no tenemos el Alberto con esa pasión. Creo que a veces hay que dejar de un lado lo político y convertirse en esa persona social, realmente de comunidades. Y creo que las alcaldías han sido buenas, pero les falta mucho más liderazgo, mucho más ir a tocar puertas. Es muy difícil y creo que en esta época se ha vuelto muy complicado el tema de los recursos y de una cantidad de asuntos, ¿cierto? Para Granada sí le falta alguien que tenga un talante más fuerte y que vuelva a mostrar a Granada que después de esta toma y después de todo lo que vivió, la vuelva a mostrar. No solamente a Antioquia, que la muestre al país como ejemplo, o sea, aunque las cooperativas han hecho una labor muy chévere y que han estado ahí siempre frente al municipio y le han dado todo y han salido muy adelante, pero bastante que le hace falta un líder. Sus hijos nacieron aquí en Granada, los tres. Los tres. Sí. Para sus hijos, ¿qué significa Granada? Creo que dolor, para la mayor y para mi hijo el menor. Para Juliana también, para Camila dolor, para Juliana también es un dolor, para Daniel también es mucho dolor, pero para Juliana es una de las que ha aprendido con el dolor a querer mucho a Granada, ¿cierto? Juliana es la que más visita Granada, Juliana es la que ama este pueblo, la que lo defiende, ¿cierto? Entonces, sí, es un dolor con amor. Cuénteme, Magdalena, ¿qué perdió? ¿Usted cree que pues hemos hablado de tantas cosas, pero no sé, de pronto puntualizando, ¿qué perdió Granada, qué perdió su familia con la ausencia de Jorge Alberto? No, perdió todo. Granada perdió un líder incansable, Dubian. No es porque sea mi esposo, no es porque sea la mujer que todavía lo ama, no por eso. Pero creo que Granada cambió en el momento menos indicado que tenía que cambiar Granada, ¿cierto? Que Alberto se fue en el momento menos indicado.
creo que Alberto debería estar aquí, sacando esto adelante. ¿Usted es optimista con Granada? Optimista. Sí, pues cree que bien, vendrán para Granada momentos muy buenos. Si conseguimos unos líderes y un líder que realmente arrase, sí, somos capaces. ¿Cómo va Granada actualmente? Granada se conserva, pero todavía sigue siendo la Granada aquella cuando conocí a Granada antes del Alberto. Sabemos que existe, pero no la mostramos, ¿cierto? Entonces Granada se ha mostrado frente al tema de la víctima, de lo que ha sucedido, ¿cierto? Y el asunto es que a Granada ha llegado gente de afuera, ¿cierto? Que bienvenidos al municipio, pero también de aquí se ha ido mucha gente que fue demasiado representativa y que fueron líderes campesinos demasiado importantes, ¿cierto? Y que de alguna manera también le pusieron las ganas. No estoy diciendo que los que hay no, lo que pasa es que no todos tienen las mismas agallas que otros, ¿cierto? Para Granada sí le falta un líder que se proyecte más, que le duela este terruñito, como le decía Alberto, que lo viva, que lo sienta y que vibre con él, ¿cierto? Para poder enamorarse de esto, para poderlo sacar adelante. Mi familia que perdió un gran papá, un gran ser humano, un esposo ejemplar, un papá que, Dubian, por ahora no me he casado, ni me casaré, porque yo creo que 2 veces buenos no debe existir. Entonces, no, es mejor quedar 2 solitos. Ya para ir cerrando la entrevista, agradecerle pues que haya sacado este rato, que haya venido a Medellín para conversar con nosotros. Usted ahora nos hablaba de Omar Gómez, de Omítar, que es el actual alcalde, el acompañamiento que ha tenido para con usted y con su familia en esos momentos difíciles y en todos los momentos. Bueno, ¿cómo ve a Omar ahora que es el alcalde? ¿Habla con él? ¿Qué nos pregunta? Siempre, yo estoy en bastante contacto con Omar. En Medellín siempre trato de que el día que él está, de hablar con él, de preguntarle cómo van los asuntos en Granada, qué ha pasado, si ha podido conseguir recursos, cómo va con la gobernación, si tiene alguna vuelta pendiente. Si él no la puede hacer, yo le colaboro en el tema. Pregúntame allí, ayúdame con esto, o sea, siempre voy a estar ahí y siempre lo he dicho, el que llegue, no solamente Omar y las alcaldías que han llegado, yo creo que desde Omar me ofreció la Secretaría de Gobierno, como lo hizo Nelson también, pues de alguna manera, pero yo siempre le he dicho, desde afuera soy capaz de ayudarles más, ¿cierto? Y me duelen muchas veces muchas cosas en la gobernación cuando esos proyectos y esa lucha, por eso te digo, la política hoy es muy dura, conseguir recursos ha sido muy duro, Muy difícil. es muy difícil y sobre todo en el gobierno departamental donde quedamos con un déficit muy grande en la gobernación. Yo que trabajo allá y que sé las dificultades al interior de la institucionalidad, uno sabe que la gobernación realmente quedó en bancarrota y que se está tratando de levantar, ¿cierto? Pero que ha hecho cosas y esfuerzos, Omar, los ha hecho, que uno quisiera ver más resultados y lo que pasa es que yo soy una mujer muy acelerada, a mí me gustan las cosas rapidito, que se vean, ¿cierto? Entonces, a veces es como un poquito complicado, pobre Omar y pobre los alcaldes. Sí, es difícil. Es muy difícil. Magdalena, 2 preguntas para cerrar. Primero, ¿usted cómo quiere que se siga teniendo ese recuerdo vivo de Jorge Alberto en nuestra comunidad y en todos los entornos de Granada? ¿Cómo quiere que se recuerde a Alberto? Dubian, ve, lo primero agradecerles, son tan especiales, de verdad que el mero hecho de tener la institución, el nombre de Jorge Alberto Gómez, eso es para nosotros un honor, un orgullo, saber que la comunidad todavía lo recuerda, lo quiere, que realmente, que a pesar de que me ofusqué y me dolió tantísimo en ese momento y que ultrajé de alguna manera el municipio. Pero ya se han sanado todos esos momentos, sí, no, el tema con el municipio. ya el corazón en el tema de Granada. No vengo muy seguido, Dubian, porque mi trabajo, el fin de semana muchas veces lo dedica uno a la familia, a descansar, a hacer los quehaceres de la casa, porque la empleada de la casa soy yo todavía. Entonces siempre es un poquito complicado, pero cuando tengo la oportunidad vengo. No, agradecerles inmensamente.
el jueves van a ser 16 años de la muerte de Alberto, y de verdad que encontrar uno todavía la comunidad recordándolo, eso es agradable, eso al menos para uno eso le da el consuelo de decir, hombre, hizo las cosas bien, no pasó desapercibido en este municipio donde dio su vida, porque la dio por esto, ¿cierto? Algo que me gustó mucho, un evento que me invitaron fue el encuentro de todos los alcaldes de elección popular, algo que Alberto siempre soñó y que de alguna manera lo logró con la alcaldía de Iván Darío Sí, Castaño, cuando fue el que propuso candidato único, ¿te acuerdas? Creo que es primera vez en la historia de Granada en elecciones populares que hay candidatura única, donde Alberto logró la unión que tanto divulgó, que tanto proclamó de que se uniera Granada para salir adelante, ¿cierto? Entonces mira que es algo chévere y que ojalá así sean pequeños avances, pero que se haga. Ojalá que Granada no se vea en lo político, porque es muy desagradable uno encontrar unos municipios, uno que viaja por el territorio antioqueño, uno encontrar, es que el alcalde fue el que hizo eso, pero es mi alcaldía, entonces yo no le voy a meter recursos. O esto, pues quien pierde es la comunidad, yo siempre lo he dicho. Y algunas discrepancias tuve con algunas administraciones, porque eso me dolía, como cuando el colegio de arriba el de niños, cuando Luis Alfredo le otorgó los recursos y cuando tuvimos un personaje que siempre obstruyó el proceso, porque eso lo había organizado Nelson, donde fue el que metieron el proyecto, donde para reconstruir eso y donde encontraron gente, el mismo municipio, colocándole todos los obstáculos a un proyecto para su municipio. Vean, eso es tristísimo. Si yo desde el punto y desde el sitio donde estoy no voy a contribuir a Granada, córrase, no le haga daño, no le haga daño. Porque aquí nos tenemos que unir todos, ¿cierto? Puede que mis aportes no sean muchísimos en Granada, pero el mero hecho de ir a averiguar cualquier cosita en cualquier dependencia, creo que estoy aportándole algo al municipio, ¿cierto? Ve, esté pendiente de esto, va a salir este proyecto, cualquier cosa, hombre, pero no llegar a unas instituciones donde siempre somos pensando, a ver, es que este no es mi amigo, entonces este fue el contrario a mí, entonces voy a mirar. El día que dejemos eso, con toda seguridad, Granada va a salir adelante como lo soñaba Alberto. Y eso creo que sería una de las maravillas que le pudiera pasar a este municipio. Bueno, con esta buena reflexión ya vamos cerrando nuestro programa. Magdalena, muchas gracias por venir a sus hijos, a Juliana y Daniel. Juliana y Daniel. Alberto. Daniel Alberto. Agradecerles, lo acompañaron también acá, aunque no están en cámaras, pero están detrás de cámaras también acompañándolos en este momento. Y pregunte de quién era hincha Alberto. Claro. Hincha del Medellín. Hincha del Medellín. Y veo a su hijo con la camiseta del Medellín. Claro, heredó. Y hablando de esas herencias, en la personalidad, ¿quién le heredó más la personalidad de Alberto, de sus 3 hijos? Todos tienen un tinte como especial del papá. Daniel es un niño callado pero cansón. Cuando está muy alegre, es muy fastidiosito a veces. Entonces, ese era una parte de Alberto. Juliana, una pelada muy centrada, ya está terminando la ingeniería civil, muy puesta, muy saber para dónde va, qué quiere, como era Alberto, sabía para dónde iba. Y Camila, una glotona de la buena mesa. Camila es igualita a Alberto en el tema de la alimentación, le encanta todas las cosas del mar, ella se deleita como con todas la buena comida. Camila dice, no me importa estar gorda, pero me encanta comer como era Alberto, porque le encantaba la buena mesa. Tienen cada uno le heredó alguna parte. Le heredó, sí, eso es verdad. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por haber estado hace rato con nosotros. No, Dubia, muchísimas gracias a ustedes, a Granada, por recordar a Alberto, porque de verdad que uno siente una gran satisfacción, que realmente las cosas las hizo bien, y que si hoy, después de 16 años, lo estamos recordando, o sea que
sí dejó un legado en Granada y que ojalá perdure en el tiempo y que generación tras generación hagamos cosas, ¿cierto? Impactemos y cojamos todos esos temas chéveres y trabajemos por una comunidad como él nos enseñó y que estemos unidos, que era la consigna de él, unión, ¿cierto? Así es. Bueno, Unión por Granada. Unión por Granada. Bueno, Muchísimas Magdalena, gracias. Muchas gracias a Magdalena Cuervo por haber estado con nosotros acá en nuestros micrófonos. A todos los que han estado siguiendo esta entrevista, recuerde que esta serie de entrevistas pretende mostrar nuestra mayor riqueza, nuestra gente, nuestros líderes, quienes han forjado a nuestro municipio de diferentes ámbitos en los cuales han trabajado. Hoy hemos recordado el legado de Jorge Alberto a 16 años de su triste partida, pero su legado y su obra sigue presente entre nosotros. Gracias por estar en la sintonía.